A partir de este momento, la contingencia, el análisis y todas sus reacciones en Aportes Reservados de UCB Radio. Una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio. Bienvenidos a este espacio de siempre, de los días domingo, aquí en UCB Radio, 103.5 FM y en ucbmedios.cl, nuestra señal online, Aportes Reservados, donde hablamos de política. Y voy a saludar de inmediato a mis contertulios, que los dejé abandonados la semana pasada. Lamentablemente tenía que ser chiquillo, les pido disculpas. Karen Trachtenberg, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy bien, sí, te echamos menos la semana pasada, lo consideramos casi una traición. Fue sin querer. Pero bueno, va a tener que redimirse. ¿Cómo me tengo que redimir? No sé, vamos a pensar en algún tipo de penitencia. Yo me pongo las pizzas más tarde. Me parece. Don Francisco Díaz, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, podrían ser también unas cervezas. No me alcanza para tanto. Bueno, nosotros ya hacemos una vaquita. Unos vasitos de jugo. Con agua, ¿no? ¿Jugo? Jugos Caricia. Yupi. Muy bien. Y también nos acompaña el día de hoy nuestro invitado, don Andrés Silva, ex Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Valparaíso. También fue delegado de la reconstrucción en Valparaíso post incendio, del incendio grande que tuvimos el año 2014. Y actualmente precandidato a la alcaldía de Viña del Mar. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, así que un agrado estar con ustedes aquí compartiendo. Andrés, tenemos muchos temas que conversar. Tú has tenido hartas actividades, te hemos visto con bastante presencia en los medios, con varios temas, pensando en la ciudad jardín y también un poquito respondiendo a varios temas que también los vamos a tocar en el transcurso de esta hora. Con respecto a lo que fue tu gestión como delegado presidencial por el tema de la reconstrucción en Valparaíso, post-incendio, pero hay un tema que al parecer te tiene bastante preocupado y vamos a entrar de inmediato en materia con eso, que es lo del plan regulador de Viña del Mar, que se le va acortando el tiempo. Tú decías hace unos pocos días atrás 120 días para poder ya resolver este tema, pero parece que el proceso es más corto, lo tienen a la vuelta de la esquina Viña del Mar y no sé si se ha encontrado algún tipo de solución a lo que es el plan regulador. Bueno, mira, yo creo que el problema que tenemos en Viña del Mar y que el plan regulador es un muy buen ejemplo de lo que está pasando, es que hay cosas que son muy importantes que se están tomando a la ligera. Hay cosas que aquí se están tomando definiciones sobre el futuro de la ciudad en un periodo express, de una manera, en definitiva, sin debate, sin consulta. Es decir, la modificación del plan regulador en el sector de la población Vergara, que es el plan de la ciudad, debe ser una de las modificaciones más importantes que se está haciendo en materia de normativa urbana en los últimos años. Resulta que acá vamos a discutirlo en 60 días, es decir, esto el 30 de marzo tiene que estar oleado y sacramentado. Ese es el cronograma. 120 días, yo ya ahí cuando dije los 120 ya estábamos hablando de todos los pasos siguientes administrativos que hay, pero la única instancia que hay es 60 días para discutir el futuro del plan de Viña del Mar. Eso a mí no me parece presentable. Es decir, uno mira otros ejemplos. Fíjate que lo que pasó en Providencia, lo que pasó en Vitacura, donde realmente las autoridades comunales se metieron en este tema que a veces es complejo, a veces no es para llenarse de aplausos, pero sí es un tema donde tenemos que abrir la participación, aquí hay muchas opiniones, no es indiferente las decisiones que se tomen y por tanto a mí me pareció importante señalar que ya no me parece presentable que esto lo tratemos de discutir así de la noche a la mañana entre pocas personas, porque ya tuvimos el primer ejemplo, el miércoles pasado en definitiva tuvimos la primera audiencia pública, 15 personas, es decir, 15 personas opinando sobre el futuro de Viña del Mar. Andrés, Viña del Mar, aparte del tema del plan regulador, ha tenido una serie de problemas y una serie de críticas en torno a precisamente la forma en que se está construyendo y llevando la ciudad. Agustín Esquella hace unos meses ironizó mucho con esto de la ciudad bella. Tenemos hartas florcitas, yo siempre critico el tema de las florcitas, tenemos muchas florcitas, pero uno se va un poquitito hacia arriba, hacia Reñaca Alto, hacia Chupaya, y la realidad es súper distinta a las florcitas que tenemos cerca del Reloj de Flores. ¿Qué piensas tú que se puede hacer en una ciudad que ya está creciendo de manera inorgánica, donde tenemos un mall a medio terminar tirado en la mitad de la ciudad? ¿Cómo se ordena esto? Porque finalmente no es solo un plan regulador que se está haciendo a última hora y un poco entre gallo y medianoche, sino que es un crecimiento inorgánico que viene ya hace un rato.
Bueno, yo creo que ahí tenemos el gran problema. Yo creo que en Viña del Mar no tenemos una visión ni una estrategia para enfrentar el crecimiento de la ciudad en general durante los próximos años. ¿Y qué pasa? Que todas estas medidas que se toman para responder a críticas públicas que se van haciendo. Entonces empezamos a parchar cosas. Es decir, nos ponemos a discutir de los coches de Victoria porque alguien reclamó por los coches Victoria. Nos ponemos a discutir sobre el tema de la altura porque, bueno, hubo un par de vecinos que reclamaron por la altura. Nos ponemos a discutir sobre temas para ir de alguna manera solucionando o apagando estos incendios y que tratar de demostrar que está todo bien. Entonces, mientras eso siga sucediendo, mientras además sigamos teniendo, en definitiva, una administración, el Consejo Municipal, las mismas autoridades en definitiva también y la misma ciudadanía también complaciente, yo creo que vamos a tener mucha dificultad con abordar un plan integral. Como tú bien lo dices, esto no lo soluciona un plan regulador, es un ejemplo, pero sí obviamente es un indicador importante. Pero a mi juicio entonces lo que nosotros tenemos que ver es que en Viña del Mar tenemos que sentarnos a discutir de algunos temas que por largos años no hemos hablado y que tenemos que empezar a resolver. No puede ser que si somos la ciudad que tiene mejor calidad de vida en el país, tengamos a la vez la mayor cantidad de gente que vive sin agua potable ni alcantarillado. Es decir, eso es una contradicción brutal y yo creo que son los temas que hoy día uno tiene que abordar. Y Andrés Silva llega a instalarse a esta candidatura con un proyecto concreto, con cosas concretas que quiere hacer para Viña del Mar. Yo creo que, mira, lo primero que yo he estado haciendo es poder escuchar, es poder también conversar con muchas personas y de alguna manera darse cuenta en qué está también muchos de los sectores de la ciudadanía. Y por eso yo creo que hoy día lo que pasa en Viña es que hoy día hay dos grupos muy marcados. Es decir, quienes efectivamente creen que está todo bien, que no hay nada que cambiar, que efectivamente es cosa de seguir nomás al ritmo que vamos, es decir, con algún par de cositas más o menos, nomás un par de flores más, un par de flores menos. Y otro, yo que te diría que a lo mejor se está transformando una gran mayoría, que es de personas que creen que esto tiene que cambiar, que aquí tiene que haber un cambio importante en lo que es la manera de enfrentar la administración de la ciudad, no solo, fíjate, en materias urbanísticas, en otras, sino también en la gestión. ¿Cómo se administran los recursos en Viña del Mar? Viña del Mar tiene recursos que ninguna otra ciudad de Chile tiene. Y fíjate que de todas maneras requiere esos recursos porque si no es deficitaria. Entonces nadie lo entiende. Fíjate que si uno saca las platas del casino, en el caso de la Municipalidad de Viña del Mar cobra más derechos por contribuciones, más permisos de circulación, tiene concesiones hoteleras que no tiene ninguna otra ciudad, y así todo tenemos déficit. Entonces, eso te refleja... ¿Cuánto es el déficit? Mira, el déficit no se ha querido calcular. Y han pedido, algunos concejales pidieron en algún momento una auditoría que no se hizo, en algún momento se declaró que eran cerca de 4.000 o 5.000 millones de pesos, pero obviamente que eso hasta que no tengamos una auditoría, en definitiva no vamos a tener esa claridad. Pero eso se refleja, ¿no es cierto?, en el día a día, y en que en realidad nosotros, de alguna manera, lo que tendríamos que apostar es que ojalá las platas del casino pudieran destinarse a proyectos de infraestructura, a lo que se hizo en Viña antes. ¿No? Mira, aquí, más que en realidad proponer algo nuevo, es decir, bueno, mire, volvamos a lo que siempre hemos hecho, lo que se hizo en los años 30, lo que se hizo en los años 60, donde con las platas del casino se lograron hacer grandes inversiones públicas, de tal manera que son cosas que le fueron quedando a la ciudad, y no que de alguna manera, ¿no es cierto?, vayamos solo respondiendo al día a día y no vaya quedando nada para el futuro. Francisco, ¿qué más? Tú dices, este ha sido un periodo para escuchar, para conversar, has dado una visión global más o menos de lo que has logrado en estos diálogos. ¿Qué más has escuchado? ¿Con qué sorpresas te has encontrado en el camino? Bueno, mira, yo creo que otro de los temas que ha sido recurrente, yo te diría que es el choque con las expectativas. Porque resulta que también aquí a veces en esta misma dinámica, lamentablemente la actual administración hace muchos anuncios, hacen en definitiva mucha propaganda sobre temas que son puntuales, pero el grado de alcance o satisfacción que realmente tienen los vecinos es menor. Hace algunos días atrás se lanzó el tema de la farmacia comunal, donde se esperaba, ¿no es cierto?, llegar con un beneficio importante a los vecinos. Por ejemplo, hay una gran cantidad de vecinos que me han escrito a través de Facebook, que también hemos logrado, ¿no es cierto?, generar ahí una plataforma de comunicación con las personas. Entonces, por ejemplo, la farmacia de Viña del Mar no tiene nada que ver con la farmacia comunal de Recoleta. En Viña del Mar es solo para las personas que están en ISAPRE, es decir, no pueden estar las personas que tienen ISAPRE, no pueden acceder sino aquellos que están inscritos en los consultorios, y se deja fuera una gran cantidad de personas. ¿Y por qué? Nadie lo entiende. En Recoleta es para todos los vecinos. En Recoleta lo que existe es un subsidio diferenciado, por ejemplo, para quienes, en definitiva, uno tiene que acreditar sus ingresos, por tanto, quienes ganan más tienen un subsidio menor y así, ¿no es cierto?, es una tabla progresiva.
Bueno, ¿por qué Viña, si tiene el doble de recursos que Recoleta, no implementa un sistema de esa naturaleza? Entonces, claro, se generan expectativas. Mucha gente ha ido a la farmacia y se da cuenta cuando llega que no puede comprar. También, bueno, obviamente hay problemas de stock, que no están los medicamentos, etcétera. Y sobre todo que el gran riesgo es que las personas que hoy día se atienden en los consultorios, que en realidad tienen derecho a remedios gratuitos, muchas veces por temas de gestión, finalmente, en vez de esperar en el consultorio, lo que no sería deseable es que terminen pagando, ¿no es cierto?, en las farmacias por remedios que no están disponibles gratis. Entonces, yo ahí, por ejemplo, hay otro ejemplo de cosas que tienen que ver con la satisfacción o con la expectativa que se genera y que después, obviamente, que no alcanza a cumplir el objetivo. Karen recién hablaba de tal vez mucha florcita, la cara bonita de la ciudad, pero es por todo sabido que Viña del Mar es la ciudad que más campamentos tiene y tiene el campamento más grande. ¿Cómo se puede solucionar ese tema? ¿Hay algún tipo de planificación para todas esas personas que de una administración a otra, hablando desde el gobierno central en Viña del Mar, ya la alcaldesa lleva un buen tiempo, pero cómo se le puede entregar una solución a todas esas personas que viven, como decías tú, sin alcantarillado? Porque no mencionaste los campamentos, pero me imagino que ibas para ese lado. Sin alcantarillado, sin luz, sin acceso. ¿Cómo se le puede solucionar un problema a esa gente que está en una situación bastante vulnerable? Bueno, mira, lo primero es que aquí necesitamos mejorar la gestión. Es decir, necesitamos que tener una gestión más eficiente. Porque fíjate que el año 2012, y esto trasciende los gobiernos, en este caso en el gobierno de Piñera, se firmó un acuerdo para poder abordar la temática de los campamentos de Viña del Mar con mucha intensidad. Y por tanto los recursos están disponibles. Después el gobierno regional, el gobierno de la presidenta Bachelet ratificó todos estos convenios y efectivamente en el tema de, por ejemplo, el campamento más grande de Chile, que es Manuel Busto, en el sector de Villa Independencia, tú tienes que ahí estamos al revés de todo lo que puede pasar en el país. Tenemos la plata, pero no tenemos el proyecto. Es decir, a la municipalidad se le traspasaron 300 millones de pesos para los diseños de ingeniería. En un año no se pudo contratar el diseño porque la licitación estaba mal diseñada, mal hecha. No existe la capacidad técnica para abordar un proyecto de ese tipo. Entonces, primero hay un problema de gestión, a mi juicio grave, que impide que las cosas avancen. Entonces, en segundo lugar, tú tienes otro problema, que es que en Viña del Mar existe una excesiva tolerancia con el tema de las ocupaciones irregulares de terreno. Entonces, yo creo que aquí el tema de los campamentos, claro, no es un tema donde uno se llene de aplausos, pero son, creo que, los temas que la autoridad se tiene que hacer cargo. Entonces, yo he dicho en materia de campamento, primer lugar, eficiencia en el desarrollo de los proyectos, porque es el colmo que teniendo la plata no podamos avanzar en los proyectos de urbanización. En segundo lugar, control, es decir, tenemos que ponernos un poco colorados y tenemos que ser rigurosos, no permitir ocupaciones ilegales, ¿no es cierto?, en los sectores de Viña del Mar. Es decir, aquí hay excesiva tolerancia, aquí las personas se toman un terreno, después van las maquinarias municipales, les hacen los caminos, se les facilita todo en definitiva para que ocurra. Entonces eso no puede suceder y ahí hay una responsabilidad pública, pero también una responsabilidad de los privados, que son los propietarios de esos terrenos. En tercer lugar, a mí me parece que en materia de campamento, un tema clave es que en Viña tenemos que generar oferta habitacional. No tenemos oferta habitacional principalmente destinada a los sectores medios. Y eso es un esfuerzo de planificación, pero también de gestión. ¿Por qué? Porque fíjate que en Valparaíso, a mí me tocó ser Seremi Vivienda en 2006, en Valparaíso no teníamos oferta de vivienda social. Generamos un plan, las 3.000 viviendas para Valparaíso. Bueno, ahí están, se hicieron un montón de conjuntos habitacionales, en definitiva se generó una oferta porque no teníamos disponibilidad y los campamentos en Valparaíso han disminuido de manera bastante importante. En Quilpué, efectivamente Quilpué redujo, ¿no es cierto?, su situación de campamento de manera importante porque fue capaz de generar oferta habitacional. Están prácticamente erradicados los campamentos en Quilpué. Así es. Y resulta que en Viña del Mar no hemos tenido esos procesos. No, si tú ¿Pero por qué motivo no se puede dar ese proceso? ¿No existen los terrenos donde poder edificar estas viviendas sociales? Terrenos existen mucho. Ese es un mito, en definitiva, que no haya terreno. Todo lo que es, en definitiva, aquí cerca, lo que es la parcelación de Forestal Alto, ¿no es cierto?, en el sector de Las Palmas. Ahí tienes todo un paño, en definitiva, para desarrollar, y que lamentablemente el privado que es propietario de eso no ha podido ir desarrollando porque además le han seguido tomando los terrenos y cuando va a desarrollar a uno, ¿no es cierto?, viene y le toman el otro lado. En el sector de Villa Independencia hay un terreno, ¿no es cierto?, espectacular, ¿no es cierto?, detrás del sector del Olivar, que también te permite a ti, que es del Servio, y donde le hemos pedido y el Ministerio de Vivienda va a partir haciendo algunos estudios para generar un proyecto urbano integral ahí que sea distinto, donde se pueda generar oferta. Entonces, aquí hay mucho de gestión, pero yo creo que es clave que las autoridades locales determinen cuál es el problema.
Es decir, Valparaíso cuando implementó las 3.000 viviendas eran los mismos subsidios que podrían haber habido en Viña. Pero bueno, ahí estuvo Cornejo que dijo, bueno, aquí vamos a generar una oficina de vivienda, vamos a preocuparnos del tema habitacional y no le echó la culpa, dijo, bueno, vivienda, eso lo ve el Ministerio de Vivienda. Es decir, eso no puede ser. Es decir, aquí efectivamente lo que tenemos que lograr es hacernos cargo de una serie de temas que se lideran desde la ciudad y que bueno, obviamente uno recurre a los organismos de gobierno pertinentes y al sector privado para que se puedan implementar. Yo voy a ser como el diablito malo hoy día. ¿Cuándo no? Pero me llama la atención en el fondo, tú hablas mucho de la necesidad de una gestión eficiente en Viña. Yo concuerdo bastante porque creo que de verdad falta mucho por hacer. Pero precisamente en tu gestión, tu última gestión como delegado presidencial para la reconstrucción, uno de los temas que se te ha criticado ha sido el tema de la gestión. Porque en el fondo una reconstrucción que ha durado más de lo que se esperaba en un comienzo, que ahora se proyecta que podría durar hasta 2018, que además se critica que se está construyendo de nuevo donde mismo quedó claro que no había que construir, donde un tema también en conjunto con la municipalidad, los basurales están empezando a surgir de nuevo. ¿Cómo evalúas tú tu gestión en al mando del tema de la reconstrucción? Bueno, mira, yo lo que primero que te puedo decir es que mi cargo de delegado presidencial fue precisamente un encargo de la presidenta para poder hacernos cargo de una situación que era totalmente excepcional. Durante 14 meses implementamos y resolvimos muchas cosas. Lo tratamos de hacer con la mayor eficiencia posible. Lo que pasa es que obviamente que la perspectiva del tiempo hace perder también el norte y de las cosas que se fueron haciendo. Pero fíjate que nosotros logramos, en definitiva, en no más de 90 días, poder darle solución transitoria a 3.000 familias. Es decir, aquí en Valparaíso no hubo ninguna carpa, muy pocas. No existieron carpas, existieron viviendas de emergencia construidas en tiempo récord, existieron en definitiva soluciones habitacionales transitorias de arriendo, de acogida, etcétera, para las familias, que la implementamos de manera muy rápida. Logramos evitar lo que todo el mundo pensaba que podía suceder, que el invierno que comenzaba, con carpa, en claro. definitiva, tuviéramos las personas sin techo, pero además que teníamos un riesgo latente, que era que ahora las quebradas sin árboles se podían, ¿no es cierto?, producir grandes deslizamientos porque teníamos mucha basura en las quebradas. Y un invierno que se preveía como lluvioso en ese año. Y ahí estuvimos entonces, trajimos al Cuerpo Militar del Trabajo y hicimos un trabajo durante 4 meses donde se limpiaron más de 30.000 metros de residuos que habían en las quebradas. Esto, para que se haga una idea, uno lo medía alguien ahí, un arquitecto, es como un estadio de fútbol, en definitiva, de los residuos que se pudieron retirar. Entonces, si tú me preguntas a mí, en todas las tareas que nosotros hicimos, efectivamente, para atender la emergencia, para lograr, lo hicimos con mucha rapidez. En sistemas que hoy día se implementan a lo largo de todo Chile, en las distintas otras tragedias que lamentablemente han ido sucediendo, pero aquí en Valparaíso fuimos pioneros, aquí no existían estos subsidios de arriendo, no existía la cosa, y fuimos capaces de crearlo. Y no solo hicimos eso, sino que además entre medio generamos un plan de inversiones destinado, ¿no es cierto?, a poder hacerse cargo de los problemas que Valparaíso tenía de manera estructural y que no tenían que ver con reponer algo que se quemó, sino que tenían por objeto abordar los temas de fondo de Valparaíso, la conectividad, cómo tú efectivamente hay un tema ambiental que está detrás, cómo segurizan los sectores. Entonces, si tú me preguntas, obviamente que, fíjate que, y ahí no hay ninguna incongruencia con lo que yo estoy planteando para Viña del Mar. ¿Pero qué pasó después que en el fondo se ralentizó un poco? Bueno, por eso te digo, en Valparaíso lo que hicimos fue diseñar un plan y por tanto, gracias a que tenemos ese plan, hoy día cualquier persona puede medir si vamos a tiempo, si va atrasado, si algo va adelantado, etcétera, porque existe una planificación y un norte hacia donde uno quiere llegar. A mí me parece, hoy día, ya, ¿no es cierto?, cerca ya de 18 meses de lo que fue el incendio, me da la impresión a mí que hay muchos proyectos que están avanzados, porque hay cosas que uno no podía hacer surgir de la nada, es decir, si vamos a prolongar la avenida Alemania, que es el proyecto más importante desde el punto de vista de la conectividad de Valparaíso, está el diseño de ingeniería, ya un 80% de avance, apenas termine el diseño comenzarán las obras. Entonces, eso va a ocurrir así. Pero a mí me parece, sí, y en eso puedo coincidir con algunas opiniones que hay, que el sentido de urgencia que tenía la reconstrucción de Valparaíso, ¿no es cierto?, en un inicio, obviamente que se ha ido perdiendo. Ese sentido de urgencia, sobre todo para los proyectos más relevantes, que no tienen que ver con la reposición, te reitero, de lo que se quemó. Porque de alguna manera la solución habitacional de las personas está encaminada. Más bien hacer una reconstrucción sustentable, en el fondo que... Por cierto, y que, mira, lo importante fue diseñar un sistema que permitiera que todos supieran cómo realizar las cosas. En los cerros de Valparaíso, cuando se dice, mira, esto que se construye en zonas inseguras, etcétera, aquí y allá, mira, en Valparaíso no hay ninguna casa con recursos del Estado
que se construya sin que exista un permiso de edificación. Es decir, tiene que tener sus riesgos mitigados. Y para eso hay una serie de inversiones que se han ejecutado, ¿no es cierto?, que están desarrollándose. Esto no es de la noche a la mañana. Yo por eso digo, creo que se podría ir más rápido. Pero efectivamente existe un norte hacia dónde llegar. Existe una cartera de proyectos que uno puede medir. Existe entonces, yo puedo decir, a fines de este año la reconstrucción va bien o va mal. En Viña no puedo hacer eso, porque no sé hacia dónde vamos. Porque no hay un plan. Así es. Andrés, durante esos 14 meses que estuviste a cargo de la reconstrucción de Valparaíso, ¿cuáles fueron los mayores problemas con los que te pudiste haber encontrado? Y también esto dentro de la interna, porque muchas veces se habló que hubo algún tipo de conflicto con el ex intendente Ricardo Bravo, quien aparecía más en los medios. No sé si te encontraste con algún tipo de dificultad de ese tipo. Lo que pasa es que ¿Con él o con algún otro servicio? Lo que pasa es que la figura del delegado presidencial es una figura un poco incómoda para cualquier autoridad que está en definitiva en ejercicio, porque es una figura que no existe en el aparato del Estado, es una delegación directa a la Presidenta de la República y por tanto uno viene con cierto imperio y cierta capacidad. En el caso mío, en definitiva, el mandato del delegado presidencial era coordinar con cada uno de los ministros respectivos las distintas acciones que se ejecutaban en el territorio y por tanto obviamente que en esa línea tanto el intendente, Ricardo, el gobernador, etcétera, todos nos podemos haber sentido un poco incómodos a lo mejor a rato porque no teníamos claro de alguna manera cómo operar. Sin embargo, yo creo que finalmente los resultados hablan por sí solos, es decir, logramos implementar esto, como te decía, en tiempo récord, las tareas de emergencia, todo lo que fue con la primera reactivación, instalamos 1.700 soluciones sanitarias, no queríamos repetir lo que había sucedido el 27F, donde se crearon estas famosas aldeas, que durante 3 o 4 años tú tenías una batería de baños que tenías que caminar, ¿no es cierto?, buenas cuadras para poder llegar al baño. Aquí logramos instalar 1.700 soluciones sanitarias individuales, de tal manera que cada una de las soluciones que a las personas se les entregaba tenía su solución sanitaria, que no era un baño químico, que eran baños en definitiva con artefactos de losa u otro. Entonces, finalmente, yo creo que logramos conectarnos y de alguna manera encontrar los espacios de cada uno, pero siempre yo entendí que la figura del delegado presidencial era una figura transitoria, ¿no es cierto?, como así lo fue, hasta que todo se normalizara y luego entonces cada uno responde de lo que tiene que hacer, y por cierto ahora está radicado en el intendente Aldoney, que es la persona, ¿no es cierto?, responsable de monitorear que cada uno de los ministerios en definitiva vaya cumpliendo con sus acciones y sus compromisos en tiempo y forma. Correcto. También hubo mucho conflicto con el diputado Godoy. Fue un acérrimo detractor un crítico bastante fuerte a tu gestión. Bueno, mira, lo que pasa es que en el caso de Joaquín Godoy, yo lo que lamentablemente nunca me expliqué, yo cuando llegué, fíjate, llamé a todos los parlamentarios y los invité a aportar, me reuní con él un par de veces. Después apareció esto, mira, él no venía nunca a los cerros, efectivamente yo de verdad que me costaba verlo o lo veo muy poco en definitiva en terreno. Yo creo que la mayoría de las partes de las críticas de lo que apuntaba Godoy, bueno, las personales dejémoslas porque ya no sé, eso habrá que preguntarle a él, pero respecto al proceso es por desconocimiento. Porque, y lo mismo yo critico respecto de algunas acciones y algunas críticas públicas que se hicieron hace poco por la Fundación Futuro, en definitiva, de un estudio que se hizo. Fíjate que los mismos profesionales de esa fundación, a fines del año pasado, fueron al sector de Los Chonos, donde hicimos un proyecto piloto, que ya está terminado, que es una inversión de más de 2.000 millones de pesos, donde reconvertimos toda una quebrada, que de alguna manera tenía que ver como el hacer un piloto de lo que debería hacerse en otros lados, obviamente previo diseño, etcétera. Esos mismos profesionales estuvieron a fines del año pasado en ese lugar, hay un registro de televisión, entonces decía, mire, esto no puede ser, decía, esto aquí, mire, aquí las cosas se están haciendo mal. ¿Por qué? Porque habían unas viviendas instaladas, ¿no es cierto?, de manera ilegal, porque estaba en obra todavía, y resulta que ahora cuando aparece la nota de esta crítica dice, bueno, salvo Los Chonos, dice, bueno, el resto está todo mal. Bueno, resulta que hace 6 meses estaban diciendo que Los Chonos también estaba mal. Entonces, yo creo que muchas de las críticas a veces se hacen porque no se conoce la realidad, porque no se conoce qué realmente pasaba ahí. Fíjate que si el tema de los subsidios habitacionales, ¿por qué se demora la ejecución? Es porque precisamente para evitar que la gente se instale sin condiciones mínimas de seguridad. Esa es, bueno, pueden haber problemas de gestión, por cierto, pero el tema es que los cerros de Valparaíso van a terminar siendo, desde el punto de vista habitacional, mire lo que te digo, los cerros más regulares, en definitiva, de Valparaíso y de Viña del Mar. Porque hoy día tienes más de 1.000 permisos de edificación otorgados, cuando antes del incendio solo tenías 30 o 40. Eso no es un papel. Eso quiere decir entonces que tenemos muro cortafuego, que tenemos los distanciamientos al día, que tenemos en definitiva los muros de contención, las calles del ancho que corresponde. Entonces, eso es conocer el proceso,
y sin conocerlo, sin estar en el terreno, es muy difícil opinar de la reconstrucción de Valparaíso. ¿Cuánto crees tú que hay como de mala leche en esas críticas? Porque efectivamente desde el momento en que tú te transformas en candidato o precandidato o empiezas a sonar como candidato, obviamente empiezas a pisar callo. Sí, bueno, mira, yo creo que hay mucho de eso, pero yo te diría que en el caso de Godoy, es decir, fue evidente, es decir, Godoy estaba interpelando a la ministra cuando no llevábamos ni 20 días de reconstrucción, es decir, fue el rol que él quiso asumir en vez de sumarse, como se sumó Chaguán, como se sumó Cornejo, como se sumaron en definitiva distintos parlamentarios, el rol que él quiso jugar fue de hacer oposición y siempre encontrar todo malo. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Ahora, en lo personal, obviamente que yo no tengo ningún problema que si alguien a partir de esta candidatura en Viña del Mar me quiere sacar al pizarrón por la reconstrucción de Valparaíso, por mi gestión, encantado. La tiza en mano. Que te van a sacar, o sea, de todas maneras. La tiza en mano y fíjate que tenemos muchas lecciones de la reconstrucción que sacar y aplicar en Viña del Mar. En 6 meses fuimos capaces de instalar 18 contenedores en la parte alta de la ciudad para que almacenara agua para atender los incendios forestales. El tiempo de respuesta, lo decía el comandante del Cuerpo Bombero el otro día en Valparaíso, desde 30 minutos que se demoraban en llenar un camión, en definitiva, para combatir, hoy día se demoran 3 a 7 minutos. Es decir, y eso fíjate que lo hicimos en 6 meses. Yo hace algunos días atrás entregué una propuesta. En Viña del Mar, ejemplo, reconstrucción de Valparaíso. Aquí hay un ejemplo de lo que podríamos hacer. Ya que se fracasó la licitación de las luces de la Navidad, estamos sin luces en Viña del Mar, bueno, hay 150 millones de pesos. Entreguemos la no subvención a bomberos, apliquemos el modelo de reconstrucción de Valparaíso y construyamos 4 estanques de agua a lo menos. Cada uno de esos estanques equivale a tener 20 camiones aljibes estacionados con agua lista para combatir el fuego. Entonces, en la reconstrucción de Valparaíso hay muchos ejemplos que seguir y yo obviamente que estoy muy orgulloso de la tarea que realizamos. Se nos va acabando el tiempo de esta primera media hora. Me mira con odio la cara en Trachtenberg porque ella quiere seguir haciendo preguntas. Pero, ¿y usted también, don Francisco? Sí, ¿Está enojado conmigo? No, yo no me enojo con nada. No, vamos a tener paciencia. Yo tengo súper buen Sí, genio. pero es que yo tengo que responder también por el tiempo. No, tenemos un montón de otras preguntas, Andrés, que le vamos a hacer a la vuelta, propuestas para la Ciudad Jardín. También, bueno, ya se nos viene, obviamente, por las propuestas, lo que son las elecciones y quiénes van a ser tus contendores por tu sector y también por el otro lado. Pero todo eso lo vamos a seguir conversando a la vuelta de comerciales aquí en Aporte Reservado, 103.5 FM en el dial, ucbmedios.cl, nuestra señal online. Pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta en Aportes Reservados. La contingencia y el debate en UCB Radio. Estamos de regreso, amigos, aquí hablando de política, aquí en Aporte Reservado, 103.5 FM, ucbmedios.cl, con Andrés Silva, ex seremi de Vivienda y Urbanismo, también ex delegado de la reconstrucción del incendio de Valparaíso del 2014, y ya lo adelantábamos, precandidato a la alcaldía de Viña del Mar. Harto hemos hablado, nos desviamos un poquito de Viña del Mar, nos fuimos a Valparaíso, pero bueno, obvio por todo lo que fue tu trabajo como delegado presidencial en la reconstrucción de Valparaíso del incendio de abril de 2014. Pero volvemos a la arena política, ¿les parece? Y le voy a dar la palabra de inmediato a mi queridísima Karen Trachtenberg, que me puso una cara de odio cuando le dije que teníamos que ir a comerciales, porque esta es la parte que le gusta a ella. Sí. Y se va a meter al tiro a hacer las Ya, preguntas pero que queremos hacer. antes de empezar a disparar, me voy a meter en la conducción para que me odie Matías No, Secatore, yo y le voy a no odio recordar, nada. a nuestros auditores que a partir más o menos de las 2 de la tarde nos pueden ver en YouTube. Eso lo iba a Para decir que, al final, pero pucha, pero es que hay que recordarlo, Sí, porque a está lo mejor bien. quieren ver quién está detrás de esta hermosa voz, por supuesto, ejemplo. por supuesto, Ya, y ahora me concentro. que nos enaltece Exactamente. este foro que tenemos acá. Andrés, Viña del Mar no es un municipio fácil para candidatura. De hecho, no es uno de los municipios que en la nueva mayoría esté como entre los top 5 recuperables. ¿Cuánto de testimonial hay en esta candidatura? Porque finalmente tienes que hacer frente a otros posibles postulantes de la nueva mayoría, pero además hacerle frente a una candidata que es la alcaldesa, que va a la reelección, que tiene un apoyo gigantesco, tanto así que casi no tiene que hacer campaña. Es casi una cosa que mientras más guardadita está, mejor se mantiene, digamos. ¿Cuánto de testimonial hay en esta candidatura? Mira, yo te diría que bastante poco de testimonial, porque yo creo que en Viña del Mar la carrera no está corrida. En Viña del Mar
efectivamente yo creo que hoy día se están dando las condiciones políticas para que se produzca un cambio en la administración. Yo creo que la alcaldesa actual ha cumplido un ciclo. Ha hecho buenas cosas. En definitiva, tiene una importante cercanía también con las personas. Pero luego de 12 años yo creo que ya se ha ido terminando y cerrando un ciclo. Hay que destacar lo bueno, pero sobre todo que yo creo que hoy día en Viña del Mar se está armando una gran mayoría de personas. Yo te diría que hay mucha transversalidad en lo que yo te estoy diciendo. Hoy día basta con que uno empiece a conversar con la gente de Viña del Mar y hay gente que es más de izquierda, otra también de derecha, que ya tiene esta posición un poco crítica que dice, bueno, está bueno ya. Hay que preocuparnos de estas otras cosas importantes. Por eso te diría yo que yo estoy muy convencido de que aquí se puede, ¿no es cierto?, ganar la alcaldía de Viña del Mar, y por eso es que es muy importante lograr, y eso sí se lo he planteado yo a los partidos de la nueva mayoría. Yo he planteado que aquí hay dos cosas que me parecen fundamentales para que esto tenga una posibilidad de éxito mayor. Lo primero es que logremos armar una propuesta lo más amplia y transversal posible, que recoja de alguna manera las visiones que tienen distintos ciudadanos y que no solo esté restringida a los partidos de la nueva mayoría. Y lo segundo... Sí, porque además la municipal es una elección que es bien poco política. Así es. Y lo segundo es que ojalá seamos capaces de elegir al candidato a través de primarias abiertas, ciudadanas, donde ojalá podamos incorporar a los independientes, porque eso es lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, ir generando, ¿no es cierto?, una discusión, ir de alguna manera también poniendo los énfasis que nosotros queremos. Y yo por eso te digo, hay muchas experiencias, hay situaciones donde hay campañas que han comenzado con los alcaldes con un 60, un 63%, ¿no es cierto?, de aprobación, y yo te digo que eso se puede realizar. En Viña yo creo que se están dando las condiciones, y por eso yo te diría que poco de testimonial, en el sentido que yo tengo una convicción de que aquí, si somos capaces, en base a las cosas que te he señalado, de construir una propuesta seria, tenemos una opción de que se produzca un cambio en Viña del Mar. Tú dices, está bueno, ya se cumplió un ciclo. ¿Dónde se está marcando ya el paso y dónde ya Viña del Mar no está avanzando? Y que hay que dar este nuevo impulso. Mira, yo te diría que donde no está avanzando y donde es evidente en que hay cosas que ya no se hacen con cierto sentido de urgencia. Hay cosas que ya no se hacen y uno no las puede medir. Entonces cuando uno dice, mire, oiga, pero es que hay hoyo en las calles. Entonces aparece una calle reparada. Bueno, pero mire, llevamos 9 años con 4 Norte que no se reparaba. Entonces, o fíjate que cuando uno dice que quiere obras grandes o de largo plazo, bueno, lo que uno no quiere que pase es lo que pasó con los estacionamientos de la Plaza Sucre, por ejemplo, donde tú ves que no hay ningún interés porque eso se abra. Es decir, no hay ninguna preocupación, uno no ve una preocupación y una necesidad de que esto pase. Yo lo encuentro terrible. Fíjate que primero casi matamos a todo el comercio de la calle Valparaíso durante más de 3 años, casi cerca de 3 años. ¿Por qué? Porque vamos a tener este beneficio de los estacionamientos subterráneos. Resulta que todavía no están terminados y no se pueden abrir hace 6 meses. Entonces, y da la impresión como que después cuando lo abran seguramente va a haber una fiesta, va a haber una inauguración. Entonces, yo creo que la gente hemos ido perdiendo en Viña del Mar. Si uno piensa mal, podría pensar que se está esperando más cerca de la elección para... Pero es que mira, eso no es serio. Y yo por eso te digo, hay muchas obras municipales que no se ajustan a plazo. Aquí nadie entrega plazo, nadie entrega en definitiva un cronograma, nadie en definitiva tiene posibilidad. Entonces yo creo que ahí uno ve un agotamiento. Y lo segundo que te decía yo a partir del tema de los recursos, es decir, nadie entiende que en Viña del Mar efectivamente tengamos que estar esperando, ¿no es cierto?, que lleguen recursos del Estado, del gobierno, para hacer muchas cosas que podríamos hacer por nosotros mismos. Entonces, muchos ejemplos, fíjate que, mira lo que pasa con el teatro municipal, 6 años sin teatro municipal en Viña del Mar. Todas las obras de teatro, en definitiva, toda la cartelera que antes teníamos, mira, desapareció en los veranos. Y nadie dice nada. Y un proyecto además costaba 2.000, después 3.000, 5.000, ahora creo que vale como 12.000. Entonces, fíjate que yo lo encuentro que ya raya un poco en el descuido absoluto, ¿no es cierto?, y en la mínima diligencia que tiene que haber en estos temas. El Palacio Carrasco, la biblioteca municipal, hace 6 años que funciona en un container al lado. Y nadie, fíjate que no hay ninguna preocupación. La ciudad con mejor calidad de vida no tiene biblioteca municipal, sino que tiene 2 containers, ahí al lado del Palacio Carrasco, que está cerrado por completo hace 6 años. Entonces, suma y sigue. Y eso es lo que digo yo, que ya ha empezado a agotar de alguna manera, porque claro, ahora alguien reclama por las calles y hubo un programa de pavimentaciones rápido, ¿no es cierto?, que algo se hizo. Pero eso no es suficiente. Es decir, ¿cómo puede ser que en 11 años no haya habido una preocupación por pavimentar las calles del centro? Entonces, bueno, eso es lo que creo yo. ¿Y el informe de Contraloría que apareció hace unos días atrás con respecto al Estadio Sausalito? ¿Qué opinión te merece todas estas observaciones, que no sé si llamarle irregularidades, pero por lo menos observaciones que hizo la Contraloría con respecto a que no se habrían hecho bien algunas licitaciones y que se terminó levantando un estadio, pero parece que no de la manera en que debería? Mira, ahí hay 2 apreciaciones.
una política de gestión y una jurídica, que de lo que yo te podría comentar. La política es que es decir, el Estadio Sausalito refleja un poco lo que ha ido pasando en todas las otras obras. Es decir, aquí hay un problema que es primordial, que es la manera en que se construyó ese estadio. Lo mismo que es el riesgo que nosotros estamos advirtiendo que puede pasar con el Teatro Municipal. Porque resulta que el proyecto estaba mal hecho. El proyecto del Estadio Sausalito. Es decir, El inicial sí estaba entonces, pésimamente por el hecho. apuro de llegar con el anuncio... Estuvimos a punto de quedarnos sin Copa Claro, América. Claro. Entonces, por el apuro de llegar con el anuncio del estadio, se contrata una obra sin tener los estudios de ingeniería totalmente terminados. Y por tanto, entonces a medio camino se dan cuenta que le faltan un montón de cosas más. Entonces, lo mismo en realidad, esa es la misma situación de los estacionamientos de la Plaza Sucre. Esa es la explicación, ¿eh? Yo, aparte, esa es la explicación técnica, lo menos para el retraso. La política puede ser la que decías tú, en definitiva, de que estén aguantando un poco para ir a curarlo. Pero es lo mismo. Es decir, en el Estadio Sausalito no se hizo un proyecto acabado y por tanto se licitó así nomás. Entonces, eso después terminó costando mucho más caro de lo que el precio original. Y casi no llega a la Copa América. Casi no llega, y resulta que por ese apuro y por quedar bien, fíjate que entonces ahí entra lo que dices tú, el informe de la Contraloría. Hay una parte del informe de la Contraloría que me llamó extremadamente la atención. Y eso, a lo mejor cuando uno lleva 12 años, en definitiva, a lo mejor no es tan pulcro y no es tan preocupado de cuidar y resguardar los recursos que son al final de todos los chilenos. Por llegar tarde, lo que se hizo, y como el ítem no daba, fíjate que en unas partidas, que son las partidas de pavimentación, estaban contratadas con la empresa Besalco por 360 millones de pesos. Entonces, como no les daban más plata, decidieron rebajar esa partida y resulta que la contrataron directamente con recursos municipales por 420, es decir, 60 o 70 millones de pesos más, la misma obra. Entonces resulta que yo aquí no quiero prejuzgar en definitiva un tema de probidad, pero a lo menos me parece que es absolutamente una falta de diligencia, una falta de cuidado con los recursos, una desprolijidad, en definitiva, que tú hagas eso para salir del paso. Mira, yo te voy a agregar otro pelo a la sopa. Me encanta esa frase. Todas estas obras son ejecutadas y son licitadas por la misma empresa, que es Besalco. No, sí hubo muchos problemas con esa empresa. No sé si no habrá otra empresa que se quiera meter en los temas de edificación en Viña, pero... Tú sabes que efectivamente... Pero es un tema para darle vuelta. Pero fíjate que tú sabes que los estacionamientos subterráneos de la Plaza Sucre fue la única oferente. ¿Y por qué no hubo más oferentes? Porque el proyecto no estaba terminado. El proyecto de la Plaza Sucre, el gran problema de los estacionamientos de la Plaza Sucre es que el proyecto que se le entregó a la empresa implicaba en definitiva como que te hubieran entregado parte de tu casa en definitiva para construir la estación del subterráneo. No se dieron cuenta que estaban ocupando parte de los terrenos de Falabella y Ripley que estaban adelante en el subterráneo. Y por eso entonces ahora el proyecto nos queda con una salida menos, que era la que íbamos a tener en ese sector, y que por tanto ahora todos los que salgan van a tener que salir hacia el norte, en definitiva, y darse la vuelta para poder regresar. Porque resulta entonces que el proyecto estaba mal establecido. Entonces, eso pasa lo mismo en el estadio. En el estadio, en definitiva, el proyecto, en la Galería Sur, que fue el gran conflicto que existió, la preingeniería muchas veces te dice algo, pero cuando tú le exiges a la empresa que se ganó el contrato, que ellos hagan la precisión de ingeniería, y bueno, y se dan cuenta, y viene el ingeniero estructural y dice, no, esto hay que echarlo abajo, entonces, ¿por qué no lo hicimos antes el proyecto? ¿Por qué no lo hicimos bien? Por apurarnos en el anuncio. Porque si en la Plaza Sucre se hubiera hecho bien el proyecto, con el tiempo anticipado, entre que se adjudicó la licitación y se entregó, tendría que haber sucedido tiempo mucho menos. En Las Condes, quiero poner un ejemplo. El estacionamiento subterráneo que existe en Apoquindo, donde existe el Teatro Municipal además arriba, y una serie de oficinas públicas como los juzgados de policía local, entre que se adjudicó la licitación y entró en funcionamiento, pasaron 2 años y medio. Esto se entregó en el 2008 al uso público. En Viña del Mar se adjudicó en junio del 2010 y estamos a enero del 2016, en definitiva, y todavía no tenemos apertura. Tú, concretamente, Andrés, ¿has hecho la consulta de por qué no se han abierto los estacionamientos ahí en el centro de Viña? Tiene un problema jurídico que tiene que ver con la recepción definitiva de la obra, porque como el proyecto se tuvo que modificar varias veces, ahí no están todas las líneas regularizadas y por tanto hay un tema de regularización que hacer. Y 2, porque se tuvo que modificar también un proyecto porque la municipalidad no pudo ponerse de acuerdo con Merval en lo que era lógico que los estacionamientos tuvieran un acceso directo a la estación de Viña del metro subterráneo, y que no pudo ser porque al final,
por testarudez tal vez de ambas partes, y no tengo todos los antecedentes, pero no se llegó a un acuerdo como debería haber sido. Con la impresentable, pero bueno. Es una locura, porque decir, nadie lo entiende en definitiva en la lógica de lo que si uno quiere mejorar el sistema de transporte. En 10 años más se les va a ocurrir hacer la conexión y va a costar. Claro. Mucho Entonces, ¿Sí? esos temas tienen que ser liderados, pues esos temas tienen que resolverse, porque no podemos ser que tengamos, para no tener problemas, dejemos esto que quede así para siempre. Es cosa de ver el tema del molde 14 Norte. A algunos les podrá o no les podrá gustar, pero lo que no puede pasar es que ese edificio siga así como está. Alguien tiene que tomar una decisión, en definitiva. Y o se construye o se vota, pero... Bueno, claro, si lo van a votar, Yo cada o bueno, vez que o se va a paso hacer. lo veo más alto. Yo también. ¿Sí? Sí. Curioso. Siempre lo veo más alto. Pero bueno, ¿En serio? pero pasa ¿Qué también por estarán lo que mirándote? hablabas tú de edificio. falta de planificación, falta de gestión. Yo, en algún momento, cuando hablamos del famoso mall, cuando recién se paralizó, yo decía, a ver, no entiendo cuál es la lógica de hacer otro mall, un cuarto mall, en una manzana donde ya no cabe un auto más, donde no hay calles de acceso, donde cuando hay marejadas altas o cualquier cosa queda la escoba para salir. No, todavía no entiendo Lo la mismo lógica. con los temblores, y el estudio de impacto vial ahí prácticamente no existió. O sea, no entiendo la lógica, ¿verdad? en ese nuevo mall que quedó a media. Bueno, es que ahí es donde hay una falta de visión, porque mira, perdóname, es decir, las autoridades de la Municipalidad de Viña del Mar, que viven en Viña del Mar, por cierto, no me digas que no se dieron cuenta que estaban construyendo ese edificio. Es decir, Claro, no lo vi. Es decir, claro, entonces resulta que ahora ya cuando se levanta una queja ya ciudadana un poco más generalizada, bueno, ahí paralicemos el mall, ya, no, lo vamos a echar abajo, cambiemos el regulador, ya, y se toman todas esas medidas. Pero perdóname, el crecimiento de Viña del Mar desordenado, desorganizado, no es de los últimos 6 meses. Es decir, esto viene de hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo no somos capaces de advertir este tema? O no somos capaces o realmente no queremos, ¿no es cierto?, involucrarnos en temas que sean conflictivos. Y eso le hace muy mal a una ciudad. Le hace muy mal a la ciudad cuando tú solo quieres salir del paso, solo quieres quedar bien, y resulta que entonces aquí a veces hay que ponerse colorado, como yo decía, porque yo creo que estos temas se tienen que abordar. No son lo más amable posible a veces para las autoridades, pero sí uno los tiene que abordar, porque no puede ser que pasen estas cosas que están pasando. ¿Puedo volver a la contienda electoral, chiquillos? Sí, de hecho yo Bueno, te iba a proponer lo mismo. Está Sí. bien. Andrés, bueno, desde tu sector, lo que es la nueva mayoría, aparte de tu precandidatura, han surgido varios nombres. En algún momento en este mismo programa se habló de la candidatura de Harold Mike Nichols, que él mismo después la bajó, pero también se conversó o se ha dicho por ahí en la interna René Lugues, presentarlo también nuevamente como candidato a la alcaldía de Viña del Mar. ¿Cómo ves tú esa posible precandidatura de René Lugues, que actualmente está como consejero regional, y me imagino que si quiere René Lugues seguir ese camino tendría que abandonar su cargo como core? Pero ¿cómo ves tú un tipo que ya tuvo la experiencia en una campaña electoral precisamente con Virginia Reginato, que como lo decía Karen es una candidata potente, a pesar de todo lo que se pueda decir, todo tal vez una gestión desgastada, pero desde tu lado, con René Lugues o algún otro candidato, ¿cómo te ves tú en esa contienda? Bueno, lo primero que yo creo que es fundamental para asegurar nuestras posibilidades de éxito, que seamos capaces de elegir el candidato de la manera, como les decía, más democrática posible. Así que ojalá que tengamos una primaria con hartos interesados en postular. A mí me parece muy bien que ojalá existieran personas, no sé si Mike Nichols, pero del deporte o de otros ámbitos que pudieran interesarse por discutir en Viña. Yo en eso le envidio algo a Valparaíso, que en Valparaíso existe un tremendo interés por discutir, por aportar. Hay un grupo de ciudadanos que está afuera, que quieren tener un candidato a alcalde. Está el de Claro, Jay Méndez. esta como primaria ciudadana, Claro, que llamaron ellos. entonces fíjate, eso yo echo de menos en Viña, porque en Viña eso debería existir, y a lo menos en eso estamos tratando nosotros de contribuir. Ahora, yo creo que René hizo una tremenda tarea, y yo creo que en ese sentido yo espero formar un muy buen equipo con él también, porque él tiene un trabajo territorial importante en Viña del Mar. René desafió contra todos los pronósticos, en definitiva, la vez pasada a Virginia Reginato. No le fue tan mal, en definitiva, es decir, efectivamente se logró de alguna manera también comenzar a levantar, ¿no es cierto?, este descontento que existía ya el 2012, y por tanto él, a la gente lo quiere mucho, además él es muy simpático. René es una persona muy preocupada, gran bailarín, en definitiva. Eso no lo sabíamos. Además, Anótalo. entonces yo creo que, bueno, si la primaria es con René, tiene que ser lo más fraterna posible, así lo hemos conversado desde ya, si él se decide finalmente ser candidato, porque yo creo que finalmente el que gane, ¿no es cierto?, la elección primaria tiene que
tratar de convocar a todos, en definitiva, en esta materia, para poder ganar en octubre. ¿Hay financiamiento para una primaria? Y peor aún, ¿cómo se financia hoy día? ¿Cómo piensas financiar tú una campaña política hoy? Bueno, hoy día hay que esperar cómo termine de establecer la ley, ¿no es cierto?, los mecanismos que existen, pero obviamente que también es una garantía. Pero te claro que independiente de la ley, los empresarios van a estar un poquitito más reacios a financiar esta vez. Yo creo que estas campañas van a ser mucho menos costosas de lo que habitualmente estaban siendo. Yo creo que hoy día hay mucho de un esfuerzo individual y personal de las personas por estar. Y en segundo término, que yo creo que también parece muy sensato que todos los esfuerzos que uno haga orientados en campaña puedan también uno poder ir transparentando cómo lo hace, de dónde lo hace. Yo creo que eso es algo que la ciudadanía hoy día está pidiendo a gritos. Nosotros los próximos días esperamos dar a conocer algunas plataformas donde queremos que la gente empiece a expresar sus opiniones, su visión que tiene de la ciudad, y lo que vamos a hacer ahí a través de una página web y otras cosas más que ya iremos contando, es que también con mucha transparencia vamos a señalar cómo se financia en definitiva la iniciativa, quiénes son los aportantes finalmente este tema, porque yo creo que hoy día lo que nosotros tenemos es un esfuerzo bastante menor a lo que es una campaña, por cierto. Pero nos parece importante, y a mí me parece importante, que se den las señales necesarias. Hay que ver cómo termina el financiamiento estatal, y obviamente que el reto será entonces encontrar entre los vecinos de Viña del Mar, ¿no es cierto?, los amigos, profesionales, hay muchos que están interesados, ¿no es cierto?, que esto se construya, entre que si somos capaces de sumar pequeños aportes individuales, de poder construir algo que nos permita dar a conocer nuestras ideas. ¿Le has dado alguna vuelta, alguna forma como creativa de darte a conocer, de posicionarte, pensando, por ejemplo, que las palomas van a estar en retirada? ¿Cómo darse a conocer hoy día? Bueno, yo creo que hoy día, y además el signo de los tiempos, yo creo que hoy día tenemos que aprovechar las plataformas digitales. Hoy día son fundamentales. Tal vez cuando Obama fue candidato, como que la gente no entendía mucho, ¿no? De que decía, esto que las redes, etcétera. Yo creo que hoy día las redes son fundamentales. Yo creo que la tecnología en general es un elemento que uno debiera incorporar de manera más decisiva. No solo una campaña política, sino que también en lo que es el funcionamiento de una ciudad. Pero que la campaña deje de ser marketing y que también se pueda hablar de ideas, ¿no? Porque es la gran crítica que se ha hecho en los últimos años de las campañas políticas. Por supuesto, yo creo, mira, a mí lo que me gusta de esta ley es que no va a ganar quien ponga más palomas. Y efectivamente ahí yo no tengo cómo competir. Es decir, nosotros hemos visto las últimas campañas, en definitiva aquí no hay poste que se salve, en definitiva en esta materia. Y yo en eso sí creo que a mí me parece que lo que también va a ser importante es que el próximo año seamos muy rigurosos también en la utilización de los recursos públicos. Porque no nos olvidemos que y hace poco un consejero regional a fines del año pasado hizo una denuncia, porque claro, en todos los postes de la ciudad, en la parte alta, habían unos carteles, ¿no es cierto?, con la foto de las autoridades de la municipalidad, con la alcaldesa, convocando un operativo. Entonces el consejero decía que en el centro había una campaña para sacar las pegatinas, pero en el cerro, en definitiva, estaba plagado de eso. Claro, muy bien que se convoque una actividad municipal, pero cuando ya es con rostro, cuando ya en definitiva. Entonces yo creo que ojalá que esta nueva normativa y este nuevo ambiente haga que también se inhiban. Y esto corre no solo para la alcaldesa de Viña, por favor, sino que también para todas las autoridades que están hoy día y los alcaldes que van a ir a la reelección, en que sean cuidadosos en el uso de los recursos públicos. Echa la ley, echa la trampa. O sea, alguna forma va a surgir, no sé, las micros, por ejemplo, yo me imagino que van a seguir con los carteles atrás, que nunca decían vote por, pero está... No, esos carteles nunca dicen vote por. Claro. Bueno, en el proyecto viene restringido el tema de los transportes públicos. Y por tanto, en definitiva, ya no se debería poder, en definitiva, y ya, aunque sea explícito o no explícito, etcétera. Lo que pasa es que aquí estamos en un nivel muy delgado, porque también por una parte, también quienes desafiamos, ¿no es cierto?, y quienes esperamos competir, tenemos que darnos a conocer. Entonces, y sobre todo, ni siquiera, y si nosotros queremos establecer esta discusión de ideas, tenemos que salir también un poco a hacer algunas acciones. Entonces yo creo que hay que, ojalá... Esta va a ser la primera elección con esta norma, no es fácil, pero ojalá, por eso te digo yo creo que también hay mucho de autocuidado en esta materia de cómo hacer las cosas y cómo transparentarlas. Andrés, en esa misma línea, ¿cómo reencantar a la gente con la política? Recordemos que en las anteriores elecciones municipales, cuando se implementó por primera vez el voto voluntario, el nivel de abstención fue alto. Peor aún cuando fueron las elecciones presidenciales y de parlamentarios. ¿Cómo se puede revertir eso? Es una buena tarea. Es una tarea complicada porque yo además con todo lo que hemos escuchado, hemos leído en el último tiempo, puede ocurrir que la gente se desencante aún más y no vaya a votar. Bueno, yo creo que ese es el tremendo desafío que nosotros tenemos. Yo estoy confiado en que a partir de una elección local, donde hay muchos temas en juego que tienen que ver tal vez no con decisiones país, sino que tienen que ver con decisiones locales, próximas, del día a día, y donde se van a poner en juego dos visiones, como yo les decía. Es decir, los últimos 4 de un periodo, en definitiva, donde todo va bien y no hay nada que cambiar, o los primeros 4 de un proyecto de ciudad
mucho más a largo plazo. Si somos los capaces de transmitir eso, a lo mejor tenemos una elección muy competitiva en Viña del Mar y a lo mejor esa competitividad hace también que podamos, ojalá, no disminuir a lo menos la participación que tuvimos la vez pasada en la elección municipal, pero y sobre todo, ¿no es cierto?, tratar de aumentarla un poco. Pero yo te diría que ese no es ya solo un desafío de Viña del Mar, sino que es el desafío que vamos a tener en general. Del país, eso es verdad. Ahora, con los temas que hay en Viña, la idea va a ser que podamos convocar a la mayor cantidad de gente posible para que participe y entregue su opinión. Y sobre todo cuando pasan estos procesos, cuando hay un proyecto también que encarna una situación de cambio, una situación de que uno en realidad quiere que las cosas mejoren, yo creo que también con esa alegría, con ese optimismo, nosotros esperamos obviamente que convocar a una gran cantidad de personas y constituir una gran mayoría en Viña del Mar. O sea, yo te quiero decir que yo creo que en esta campaña y en la que viene el próximo año, casi que va a haber que apostar al contacto humano, a lograr empatía, a que la gente te conozca como persona, porque de verdad hoy día la confianza está escasa, es un bien escaso en el país, o sea, no solamente con el tema político, con los empresarios, bueno, lo hemos hablado en cuántos programas. Sí. Entonces, yo te diría que casi en este momento hay que apostar a la empatía y no sé bien cómo se hace eso. Porque además, humanamente tampoco te da para recorrer todos los cerros, para conversar con cada persona. De hacer un puerta a puerta en cada uno de los hogares de Viña del Mar tampoco. Entonces, pero yo creo que... Bueno, esta actividad de poder recorrer también yo creo que es bien importante. Fíjate que lo que yo he hecho en algunos casos, me ha acompañado algunos consejeros regionales, con Ricardo Lagos, también lo hemos hecho en algunas ocasiones. Estamos recorriendo, estamos conversando, hemos ido varias veces cuando tú en las mañanas a los consultorios, aquí cerca, por ejemplo, a conversar con las personas que están haciendo espera. Buscando también tiempos donde la gente a lo mejor pueda disponer un poco más para escuchar y también para opinar. Y yo creo que entonces lo que tú dices es fundamental. Yo creo que el contacto, el terreno, el poder también escuchar. Yo por eso te decía, al principio tú me hacías una pregunta respecto a cuál era mi proyecto. Yo tengo algunas ideas claras y, como lo he expresado acá, algunas propuestas, pero también me parece que es sensato que no aparezca yo con una receta mágica, sino que también que seamos capaces de escuchar lo que hoy día está pasando, y ese es un poco el esfuerzo en el que estamos. ¿Qué te dice la gente? Yo te diría que hay una cierta... Hay dos realidades en Viña del Mar, aparte de los que están, en definitiva, que creen que vamos bien y vamos mal, que hoy día yo creo que se ha agudizado un poco el efecto o la diferencia que existe entre el plan y el cerro. Hoy día se agudiza más, a diferencia como en Valparaíso, que la gente dice voy al plan, en definitiva aquí en Viña siguen diciendo voy a Viña, la gente del cerro. Y eso yo creo que se ha agudizado. Se ha agudizado porque, por ejemplo, en una mañana en un consultorio, obviamente, ¿cómo tú a esa persona le explicas que aparezca la autoridad celebrando que Viña es la ciudad con mejor calidad de vida? Porque te dicen, bueno, ¿y qué nos diferenciamos de otra ciudad? Todo el mundo en Chile hace fila en los consultorios. ¿Por qué no tenemos plataformas digitales para pedir horas? ¿Por qué no tenemos, en definitiva, un sistema como existen en ciudades, en Medellín? Existe un sistema donde para la gente que tiene enfermedades crónicas, a través del WhatsApp, el doctor le despacha una receta, ¿no es cierto?, para los medicamentos de mantención a las personas. Aquí tienen que estar, ¿no es cierto?, señoras, ¿no es cierto?, adultos mayores, desde las 6 de la mañana esperando a poder llegar y poder tener esa receta. Entonces, yo creo que las personas le hace un poco de crisis esto de que tengamos tanta celebración, tantos triunfos que tiene Viña del Mar, el estadio que, bueno, finalmente salió, que tengamos efectivamente una temporada estival, los eventos, que tienen que hacerse porque es parte de la promoción de la ciudad. Y sobre todo, pero lamentable, este tema de la calidad de vida, de señalar que está todo bien, a la gente le parece un poquito ofensivo también. Y yo creo que por eso es que cuidado que puede haber una sorpresa también en el sentido de cómo está reaccionando hoy día la ciudad, que también a través de la tecnología y todo hoy día tiene más acceso a información. Por tanto, mucho más empoderada. Por tanto, yo creo que hay un desánimo también en ese sentido, porque sobre todo a las personas de los sectores altos les gustaría ser más parte, ¿no es cierto?, de esta ciudad con buena calidad de vida, de esta ciudad bella, ¿no es cierto?, que en realidad yo, como digo, mira, Viña es muy bonito, pero no hay que aprovecharse de las condiciones naturales que tiene la ciudad en sí misma, sino que también uno tiene que hacer cosas para que la ciudad realmente sea una ciudad de excelencia, una ciudad integrada, ¿no es cierto?, que además entregue calidad de vida, ¿no es cierto?, por igual a todas las personas que la habitan. Se nos va acabando el tiempo, Karen. ¿Usted tiene una última pregunta? ¿Reñaca tiene que ser comuna o no? Mire, yo creo que ninguno de los estudios ha señalado que eso tiene lógica y sentido. Yo creo que Reñaca, en definitiva, es parte de Viña del Mar, y si en algún momento de verdad los vecinos se entusiasman, si de verdad, en definitiva, uno saca las rentabilidades de que esto sea, bueno, en buena hora. Pero no para generar, en definitiva, más burocracia. Es decir, yo creo que hoy día tenemos que alivianar un poco la carga del Estado, en definitiva, y no abultarla. Perfecto. Ahora sí, se nos acabó el tiempo.
Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos el día de hoy. Francisco, ¿algunas palabras finales? No, ninguno. Me gusta mucho este horario de misa. Saludos a Enrique Gaete. Enrique Gaete, ¿dónde estará? No ¿Estará en sé. misa? ¿Estará trotando? Trotando, dice que está hasta ahora. No le creo nada, no Yo importa. tampoco. Karen, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el otro domingo. Nos veremos el próximo domingo aquí, en el En nuestro último programa, el En este próximo mismo domingo estudio. de esta temporada, Nos digamos. vamos de vacaciones. Sí, obvio. ¿En Yo ya estoy serio? con la Muy zapatilla bien. de clavo. ¿En serio? Obvio. ¿Y por qué nadie me había contado nada a mí? Sí, Yo pues. Voy a venir solo los viernes entonces. Voy a rellenar una hora completa. Y ahí me van a escuchar. Con música. Con música. Ya, Andrés, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nuestros auditores que nos están escuchando, les recordamos estar atentos a nuestra programación para las repeticiones de este programa. Y como la Karen lo dijo hace un ratito atrás, a las 2 de la tarde en nuestro canal de YouTube, la edición completa de este programa, esta entrevista que tuvimos con Andrés Silva. Por mi parte me despido, que tengan un muy bonito día y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Cerramos el debate, pero la agenda no se detiene. Aportes Reservados regresa en 7 días más con lo más relevante de la agenda política semanal. Aportes Reservados, una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio.